Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer otro ejemplo de centroides del libro de Bill Johnson, en la cual será el ejercicio 5.2 de este respectivo libro, donde nosotros también explicaremos con el ejercicio 5.3 y 5.4 del tema presente, donde tenemos una figura que tiene un rectángulo y un triángulo, que son figuras planas bidimensionales. Ya con esto ya sabemos cuántas figuras son las que vamos a aplicar dentro de las tablas para hallar el X trazo y el Y trazo total en toda la figura. Ahora, vamos a indicar cuál es la figura 1 que será el rectángulo y la figura 2 que será el triángulo. Ya indicado la figura dentro del sistema, ahora vamos a sacarles el área. En el rectángulo sería 20 por la altura total, que sería 36 más 24, es decir 60. Eso da un valor de 1200 base por altura. Ahora para el triángulo, el área sería base por altura sobre 2, 30 por 36 sobre 2, y eso da un valor de 540. Ahora vamos para hallar el X trazo al rectángulo, donde la fórmula sería la base sobre 2. La base sobre 2 sería 20 sobre 2, es decir 10 milímetros en este caso. Y para el triángulo sería de la base sobre 3. Pero si tomemos en cuenta de que entre el eje 0, que es en esta ubicación, y la posición del extremo inicial del triángulo tienen una distancia relativa entre ellos, entonces esa distancia, que en este caso es 20 mililitros, también se va a sumar dentro de la fórmula. Es decir, quedaría 20, que sería la distancia que separa del extremo final al eje 0, más la base, que sería 30 sobre 3, es decir, valor de 30. 20 más 10, 30. Ahora para el caso del Y trazo, sería en el rectángulo la altura sobre 2. La altura es 60 seguida sobre 2 y da 30. Ahora el Y trazo para el triángulo. Como vemos aquí, en el Y trazo del triángulo hay una distancia entre la parte inferior y el eje 0 de la coordenada. Es decir, habrá una suma de 24 más el valor que dé en Y trazo, es decir, altura sobre 3, con lo cual sería 24 más la altura del triángulo, que sería 36 sobre 3, y da 36 el valor. Ahora tenemos que multiplicar el área por X trazo dentro de cada una de esas figuras con su respectiva área mencionada. Primero con el rectángulo, que sería el área de esta figura por su X trazo, que sería 12.000. Y ahora vamos con el del triángulo, que sería 540 por 30, sería 16.200. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con Y trazo. La misma área de la figura, que en este caso vamos para el rectángulo, por 30, que sería su Y trazo. Y en el triángulo, que sería 540 por 36. Va a dar un valor de 19.440 milímetros. Ahora nada más toca sacar la sumatoria de las áreas y de las áreas multiplicadas con las coordenadas, la cual sería suma, indicamos los valores que se van a presentar y listo. Lo mismo se va a hacer con estas ecuaciones, donde programamos que se va a hacer una suma dentro del Excel para que lo haga automáticamente y completamente eficiente. Y ahora, ya con las sumatorias hechas, falta hallar cuál es el X trazo y el Y trazo que se va a presentar en toda la figura, ya que nada más lo hicimos partiendo la figura total en dos. Ahora vamos a hallar
la de la figura completa, cuál es su posición en cada una de las coordenadas. Para el X trazo es la fórmula área por X trazo sobre área. Para mencionar de que es la sumatoria de cada una, o sea, sumatoria de área por X trazo y sumatoria de área. Entonces sería este valor sobre este valor y quedaría así. Lo mismo va para el Y trazo, solo que en vez de área por X trazo sería área por Y trazo. Lo dividimos y la sumatoria de área queda igual y así queda el valor y el resultado total del ejercicio. En caso quedaría la posición del centroide en cerca de esta ubicación, donde no pasa del extremo final del rectángulo, pero sí supera la distancia que hay entre el triángulo y la coordenada en el eje 0. Y con esto terminamos este ejercicio y ahora vamos para el siguiente. Continuamos con el ejercicio 5.3 del libro de Bill Johnston, donde nosotros tenemos un cuadrado y un triángulo. Parecido al ejercicio anterior, solo cambia el tipo de cuadrilátero y los extremos presentes en cada uno de los ejes de la figura. Continuamos añadiendo la fórmula del área, que sería, para el caso del cuadrado, 21 pulgadas por 15 pulgadas, base por altura, sería 315. Para el caso del triángulo, sería base por altura sobre 2, donde es 12 por 15 sobre 2 y da un valor de 90. Y ya programado la tabla, tenemos que la sumatoria de 405. Continuamos con el X trazo, donde para el cuadrado va a sumar la distancia que está desde el eje 0 hasta el extremo más cercano del cuadrado en este plano, es decir, 12 pulgadas, donde sería 12 pulgadas más 21 sobre 2, que esa es la fórmula para el X trazo en el cuadrado, la base sobre 2. En este caso da un valor de 22,5. Para el triángulo no va a afectar distancia porque prácticamente no es relativa, está pegada o fijada desde su línea tangente al extremo del eje 0, donde se intersectan de manera perpendicular el eje Y con el eje X. Continuando sería 12 sobre 3. Como se puede mostrar, bueno, no se puede mostrar esta tabla, pero porque ya se sabe de que prácticamente cambiando el eje, si en Y es altura, en X es base, entonces sería base sobre 3. Y como nos dio un resultado de 4 pulgadas. Para el Y trazo, en el caso del cuadrado no va a tener una distancia que lo separe, con lo cual simplemente va a ser la mitad de 15 pulgadas, como se puede mostrar aquí, toda la distancia de la altura total del cuadrado. Sería 15 pulgadas sobre 2, dando un valor de 7,5. Para el caso del triángulo, vendría siendo 15 sobre 3, dando igual a 5. Ya se programó en esta parte que el área por Y trazo sería 450. Pero vamos a terminar la tabla en sí con área por X trazo y área por Y trazo, donde vamos a primero con el área del X trazo, en este caso el cuadrado del área por su X trazo, que vendría siendo 7087,5, y para el triángulo vendría siendo 90 por 4, que sería 360. Para el área por Y trazo al cuadrado se considera 315 por 7,5, 2362,5, y determinando esos valores de la sumatoria de AY y de AX y la sumatoria de área que se vio anteriormente.
Ahora solamente toca hallar el centroide, digamos, global o total de la figura que se presenta de manera entera, lo cual sería este valor de área por X trazo sobre la sumatoria de área, donde sería 18,39, porque es 38 periódico prácticamente. Para el Y trazo, tomamos este valor y la dividimos con la sumatoria de área. Seis coma 95, casi 7. Y con eso terminamos este ejercicio, donde el centroide se ubicaría pasando el extremo final del triángulo por estos lados del eje X, y al igual que en el eje Y, donde es casi la mitad, porque 15, la mitad de 15 sería 7,5, entonces estaría a un poco más de 5 décimas de estar en la mitad del cuadrado en este caso. Y ahora vamos a realizar el último ejemplo. Finalmente nos encontramos con la figura 5,4 del libro ya mencionado, con un triángulo rectángulo en la parte inferior y un rectángulo en la parte posterior de la figura total, donde a diferencia de la tabla, el área triangular va a ser igual tanto en la tabla como en la figura. El X trazo va a ser igual, pero el Y trazo va a cambiar. Esto debido al espacio en el cual se puede mostrar que va a ser de diferente lado o diferente congruencia con respecto al que se puede mostrar en la tabla, ya que si podemos evidenciar el ángulo recto del área triangular en la tabla está en el lado derecho y en el lado de la figura plana es en el izquierdo, con lo cual esto va a afectar el Y trazo, es decir, la posición en cuanto a la altura del centroide, con lo cual lo conocemos como h sobre 3, pero ahora va a ser la fórmula diferente, donde será 2 sobre 2 por h sobre 3, que se va a hacer para hallar el Y trazo en este caso, cuando el ángulo recto está en el lado izquierdo, es decir, su línea tangente va a cubrir la parte posterior de la figura plana, no la parte inferior, como se puede aquí evidenciar aquí, que es totalmente vacía. Ya dado esta recomendación, vamos con el área del rectángulo, que va a ser 6 por 3, en la cual va a dar un resultado 18. Para el triángulo, el base por altura sobre 2, no va a afectar el área en la posición del triángulo, con lo cual 6 por 12 sobre 2 va a dar un valor de 36. Para el X trazo, como podemos ver, en el rectángulo hay una distancia de 6 pulgadas entre esta y el eje 0 en X, con lo cual va a dar un valor de 6, donde vamos a incluir en la ecuación como el valor restante más 6 sobre 2, será un valor de 9. Para el triángulo, aquí no va a afectar la posición, con lo cual va a ser lo mismo, base sobre 3, siendo 12 la base total, 6 más 6, 12 sobre 3, dando un resultado de 4 pulgadas. Para el Y trazo, en rectángulo, como podemos ver, también hay otra distancia de 6 pulgadas entre esta y el punto 0 del eje Y, con lo cual sería 6, que se incluye en la ecuación, más 3 sobre 2, dando un resultado de 7,5. Para el triángulo en Y trazo, ahora sí vamos a incluir esta fórmula de 2 por altura sobre 3, comenzando por colocar el paréntesis
que se le coloca con un 2 por la altura, que en este caso es 6, sobre 3, dando un valor de 4, igualito al X trazo. Ahora solamente toca es multiplicar área por X trazo. Para hacerlo más rápido, prácticamente barrer la celda donde se van a incluir los valores que están abajo de la ecuación. Es decir, si tenemos el rectángulo arriba y el triángulo abajo y barremos los valores del rectángulo, automáticamente la siguiente celda va a detectar los valores del triángulo. Y tenemos los valores de X trazo y Y trazo, en la cual será 5,66 periódicos en el X trazo y 5,16 periódicos en el Y trazo. Y con esto terminamos los ejercicios de este video y en el siguiente vamos a corresponder otros del mismo tema presente.